grabar nada más. Poné Ahí en tu está. computador. Bien. Ahí está ya. Bien, bueno. Después, ¿cómo haces para recuperar esta grabación? ¿Vos sabés? Porque yo no tengo idea. Sí, vos después dejás nada más que cuando se corte la transmisión, vos dejás que la computadora se quede un ratito ahí que va a aparecer un cartel que está grabando. Bien. Bueno, ahora sí vamos a compartir la pantalla. Bien. Ahora sí. Bueno, decíamos entonces que el género sapiencial, sapiencia viene de sabiduría, y decíamos que encontramos enseñanzas de temas muy variados y que normalmente, bueno, son enseñanzas que el maestro le enseña al discípulo y eran conservadas en estas escuelas de sabios, ¿no? Por ejemplo, bueno, todo el libro de los proverbios, el libro de la sabiduría, ¿no? Esto, como que el género literario es el libro completo, ¿no? Ustedes se acuerdan que decíamos que a veces el género literario puede ser el libro entero o una parte. Por ejemplo, en la sabiduría todo el libro es un género sapiencial. El libro de los proverbios, todo el libro es un género sapiencial. En cambio, en el Evangelio encontramos relato de vocación, que es un género que vimos, encontramos genealogía, que es otro género, encontramos parábolas, que es otro género, encontramos milagros, discurso de despedida. O sea, el género literario lo podemos encontrar en que un solo libro sea un género literario, o que varios géneros literarios estén en un libro, como en los evangelios. Bien. Bueno, vamos a ver otro de los géneros, que es el apocalíptico. El género llamado apocalíptico, antes que nada, bueno, saber que apocalipsis significa revelación, ¿sí? Eso significa la palabra apocalipsis. Y aquí el mensaje se transmite a través de muchos símbolos. O sea, el apocalipsis no lo podemos interpretar literalmente, o sea, al pie de la letra, sino que hay que saber interpretar estos símbolos. Generalmente el Apocalipsis, por ejemplo el libro del Apocalipsis, acá yo les doy dos ejemplos, el libro de Daniel, que es un libro apocalíptico, y después todo el libro del Apocalipsis tiene este género literario, en donde, como vamos a ver, aparecen figuras, símbolos. Hay que saber que el Apocalipsis fue escrito no para, no son profecías, ¿sí? No habla de cosas que van a pasar en el futuro, sino que es un libro de aliento a las comunidades que eran perseguidas, las comunidades cristianas. Entonces, no tenemos que entender lo que dice el Apocalipsis como cosas que van a pasar, sino que a través de símbolos, el autor del Apocalipsis quiso dar esperanza. ¿Por qué? Porque los cristianos eran perseguidos por el Imperio Romano, ¿no? Entonces, era motivo para que ellos perseveren en la fe de Jesucristo, ¿sí? Que bueno, que sepan que al final la victoria será de los santos, ¿no? De los cristianos, que están llamados también a dar, a entregar la vida. Entonces, más bien es una llamada a la perseverancia y a la esperanza. No lo busquen acá en el Apocalipsis nada de cosas que van a pasar, porque no tiene absolutamente nada que ver con eso, ¿sí?
hay muchos símbolos. Si alguien puede buscar Apocalipsis 12, del 1 al 6. Apocalipsis es el último libro de la Biblia, así que lo van a encontrar fácil al final. Ya lo tengo. Dale, léelo, por favor. Apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida del sol, con la luna bajo los pies y en su cabeza una corona de 2 estrellas. Estaba embarazada y gritaba de dolor, porque llegó su tiempo de dar a luz. Apareció también otra señal, un enorme monstruo rojo como el fuego, con 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cabezas lleva 7 coronas, y con la cola barre 1/3 de las estrellas del cielo, precipitándolas a la tierra. El monstruo se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. Y la mujer dio a luz un hijo varón, que debe gobernar a todas las naciones con vara de hierro. Pero el niño fue arrebatado y llevado ante Dios y ante su trono, mientras que la mujer huía al desierto donde tiene el refugio que Dios le ha preparado. Ahí la alimentarán durante 1260 días. Es palabra de Dios. Bien. Fíjense entonces, por ejemplo, este texto se suele leer a veces en las fiestas de la Virgen, ¿sí? Sin embargo, fíjense que esta mujer, si bien luego se comparó, digamos, a esta mujer con la Virgen, pero en realidad no es la Virgen María la intención primera del autor, ¿no? Sino que más bien esta mujer simboliza la humanidad. Es con la nueva Eva, ¿sí? Que coopera en los planes de Dios. Simboliza también la iglesia, que es perseguida, vive alimentada de la palabra de Dios, y también luego podemos decir que es María que da a luz a Jesús. Entonces, podemos decir que esta mujer que aparece es la iglesia, la humanidad, y también podemos relacionarla con María. Aunque no haya sido esa la intención primera del autor, ¿no? De compararla con María. Simboliza todo lo que hacemos, las pequeñas y grandes luchas que tenemos cada día para mejorar la vida del pueblo. Y el dragón viene a ser la antigua serpiente. La serpiente, como habla el libro de Génesis, como ha crecido y se ha convertido en un dragón, digamos, ¿no? O sea, ¿qué simbolizaba esa serpiente? Es el poder del mal. El mal, la muerte. Representa también las instituciones que generan el mal, que impiden la vida. En aquella época el mal estaba encarnado en el Imperio Romano. ¿Sí? Entonces, para las comunidades cristianas, ese dragón era el Imperio Romano, los emperadores, todos aquellos que perseguían a los cristianos. Entonces, fíjense cómo podemos interpretar, ¿no es cierto?, a través de un lenguaje de estos símbolos, cuál es el mensaje que se esconde detrás de ellos. ¿Y por qué se escribe de esta manera? Y bueno, un modo de escribir, pero también ustedes piensen que estos son como códigos, símbolos que solo eran entendidos por los cristianos. Si un romano pagano encontraba esto, no iba a entender qué es lo que decía. ¿Sí? Entonces, los cristianos sí entendían bien este lenguaje simbólico. Entonces, si lo que descubrían con estos escritos, bueno, podrían tomarlo como un libro hablando de otras cosas, pero no que se está refiriendo propiamente al Imperio Romano, ¿no? Entonces, es como que también podemos decir, un libro en código, un código que solo entiende el cristiano. ¿Sí? Bien. Esto, si bien no se los he pasado en los apuntes,
Ya les pasé los apuntes, ¿no? Sí. Sí. Bien, esto no se lo envié, pero les puedo mandar después los símbolos del Apocalipsis, para que también, si lo lean libros, puedan tener, comprender un poco mejor los distintos símbolos que van a aparecer. Padre, esta imagen la envió usted. ¿Cómo? Que esta imagen que está acá en pantalla usted la envió. Ah, esto también lo mandé, sí. Sí, 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 sí. ¿Llegó bien todo eso? ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno. Sí, esto también, toda la presentación la tiene. Otro género es el profético, que también es como el Apocalipsis, en cuanto a que no habla de un futuro. O sea, habla de un futuro, pero no es que está adivinando o diciendo profecías de cosas que van a ocurrir. En primer lugar, lo que hace es hablar en nombre de Dios. El profeta habla en nombre de Dios. Generalmente, bueno, son llamados para hablar a sus contemporáneos, no para hablar a generaciones futuras. ¿Sí? O sea, el fin del profeta es hablar de su tiempo, ¿no? A los problemas propios de la época en donde está el profeta. Luego, todo esto que los profetas dicen, como es palabra de Dios también, la podemos llevar a nuestro hoy. ¿Sí? Pero el profeta cuando escribe, está pensando en su momento, en su tiempo, en su gente, no está pensando en nosotros. ¿Sí? No, que el profeta le está hablando a los de su tiempo presente. Pero esa palabra hoy la podemos aplicar a nuestra vida también. A lo que voy es, no es que está profetizando lo que va a pasar en unos siglos, porque no tiene sentido. ¿A quién le interesa? Que hoy viene un profeta y nos dice en el año 3000 va a pasar, no interesa, ¿no es cierto? Eso no va a cambiar la vida. En cambio, el profeta está hablando de cuestiones actuales, entonces sí, toma sentido para aquellos que lo escuchan. En realidad el profeta no escribe, sino habla. ¿Está? Habla. Y luego se le va, obviamente eso, lo que los profetas hablan, se va poniendo por escrito. Sus discípulos son los que escriben. Isaías habla, Jeremías habla, y los discípulos de ellos lo ponen por escrito. El profeta, en su mensaje, pueden ser mensajes de esperanza, mensajes de ánimo, de aliento, o mensajes que invitan a la conversión. Entonces, lo hacen mediante símbolos, textos, o mediante palabras. Generalmente el profeta surge en momentos de crisis, ¿es cierto?, que está viviendo el pueblo. Entonces también los temas que trata el profeta son distintos según el momento en que está viviendo. No es lo mismo un profeta que habla durante cierta paz, digamos, en Israel, a aquel profeta, como Ezequiel, que nos habla en el destierro, donde son esclavos, digamos, ¿no? Están en otra tierra, han perdido el templo, ¿no? Entonces, obviamente que el mensaje del profeta también uno lo entiende de acuerdo al contexto del cual habla. Por eso es importante, cuando leemos también un libro profético, Ezequiel, Isaías, que sepamos, bueno, cuál es el contexto de esos textos. ¿Cuál es el contexto del libro en sí? Eso lo podemos leer en la introducción que tienen las Biblias. Ustedes vieron que antes de cada capítulo dice Isaías y hay un resumen. Bueno, ahí siempre generalmente habla sobre en qué contexto a qué contexto se refiere el libro. ¿Sí? Entonces, lo importante acá es ver cómo el profeta no dice profecías para un futuro. Sí, lo que hace, o sea,
no es que adivina, sino lo que el profeta dice es, si ustedes siguen viviendo de esta manera, va a pasar esto. O sea, no es como que es una inspiración, un adivino, sino que el profeta lee la realidad. ¿Sí? Bueno, si seguimos viviendo de esta manera, las consecuencias van a ser estas. Es más o menos lo que el profeta dice. Bien. Por ejemplo, Ezequiel 28, del 1 al 10. Vamos a poner un ejemplo. Si alguien puede buscar. El libro de Ezequiel, Antiguo Testamento. Yo lo tengo. Bueno, por favor. ¿Lo leo? Sí, sí. Y dirijo la palabra al Señor. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, esto dice el Señor, se llenó de soberbia tu corazón y te dijiste, soy Dios, estoy sentado en un trono de dioses, en el corazón del mar. Tú que eres hombre y no Dios te creías sabio como los dioses. Si eres más sabio que Daniel, ningún enigma se te resiste. Con tu talento, con tu habilidad, te hiciste una fortuna, acumulaste oro y plata en tus tesoros. Con agudo talento de mercader, ibas acrecentando tu fortuna y tu fortuna te llenó de soberbia. Por eso, así dice el Señor, por haberte creído sabio como los dioses, por eso traigo contra ti bárbaros pueblos feroces. Desnudarán la espada contra tu belleza y tu sabiduría, profanando tu esplendor. Te hundirán en la fosa, morirás con muerte vergonzosa en el corazón del mar. Tú que eres hombre y no Dios, ¿te atreverás a decir soy Dios delante de tus asesinos, en poder de los que te apuñalen? Morirás con muerte de incircunciso, a manos de bárbaros. Yo lo he dicho, oráculo del Señor. Palabra del Señor. Te alabamos. Bien. O sea, siempre lo que va a suceder es causa de lo que el pueblo, lo que en este caso el príncipe, el rey de Tiro hizo. Entonces siempre todo va a ser consecuencia de hechos concretos. ¿Sí? No es que adivina, sino que lee con los ojos de Dios, podemos decir, lo que está pasando y advierte lo que va a pasar por esta actitud que se tiene o si se sigue manteniendo esta actitud. Bien, esto entonces en cuanto a lo profético. Luego tenemos el género de oración, que lo podemos encontrar en el libro de los Salmos. ¿Sí? Los Salmos son oraciones, cantos, digamos, ¿no? Pero nosotros los podemos ver como un libro de oración que pueden ser de diferentes temáticas. Pueden ser, fíjense, busquen el libro de los Salmos, 141, pero cualquier salmo, pueden ser de alabanza, pueden ser de súplica, pueden ser de acción de gracias. Por ejemplo, acá estoy en el 136, ¿no? El título dice, Canto pascual de acción de gracias por las maravillas de Dios. Pues una lamentación, 137, lamentación de los israelitas en el exilio. El 141, que acá les cito, plegaria contra las seducciones del mal, el pedido a Dios que nos proteja de la tentación. La oración de un afligido, el 142. ¿No? Entonces vamos viendo cómo hay salmos de distintos temas, ¿no? Una pregunta le quería hacer. Sí. ¿Por qué el salmo tiene un número primero y después otro entre paréntesis? Bueno, por ejemplo, sí. Sí, preguntaba eso, ¿por qué tiene dos números? Bueno, fíjense ustedes que hasta el Salmo 8,
Salmo 9 hay un solo número, ¿sí? Y fíjense que luego, a partir del Salmo 10, y ya hasta el 147, está una enumeración que es el texto hebreo y otro de las versiones griegas y latinas, ¿sí? Entonces, en la traducción hebrea es el número que está sin paréntesis, el texto hebreo. Sigue los números que están sin paréntesis. Y en la traducción griega y latina está entre paréntesis, el número que está entre paréntesis. ¿Sí? Generalmente el que aparece en la liturgia, por ejemplo, en lo que leemos en la misa, es el que está entre paréntesis. ¿Sí? Yo acá le puse el hebreo, digamos, ¿no? El 141, que hago acá referencia. Pero generalmente cuando se usa es el que está entre paréntesis. ¿Sí? Entonces, hasta el Salmo 9 es igual. Luego comienza a aparecer entre paréntesis, siguiendo la traducción griega y latina, que hay un salto, digamos, un cambio, y después en 147, fíjense, ahí dice, entre paréntesis 146, 147, y ya el 48, 49 y 50 es el mismo. Simplemente es eso. Uno sigue la... Gracias. Sergio. Sí. Y, sí, por ejemplo, en esta cita que vos nos marcás, ¿nosotros qué tendríamos que leer? ¿La traducción, en lo que sería en hebreo o en griego? En hebreo les puse. Sí, sí. Les puse esa porque, digo, por si no les llego a explicar esto de los paréntesis, bueno, mal que preguntaron ahora, bueno, para que seguramente iban a ir al número, al primero que aparece, ¿no? Entonces, bueno. Pero bueno, después de 141 puede ser 120, 10, 4, 6, cualquier salmo pueden leer, es simplemente para ver cómo todos son oraciones. ¿Sí? Y bueno, acá Lucas 11, 2, 4, es otra oración que es el Padre Nuestro. ¿Sí? Ya estamos en el Nuevo Testamento, ¿no? Ese también es el género literario de una oración. Bien. Tenemos la parábola. Un relato que se toma de la vida real, es un cuento, pero que deja una enseñanza. ¿Sí? ¿Qué otras parábolas recuerdan ustedes? Grano de mostaza. La de la semilla de mostaza, la del hijo pródigo. El tesoro. Escondido. Entonces, Lámparas. surge de la contemplación, surge de la mirada de Jesús sobre hechos de la vida diaria, la semilla del grano de mostaza, bueno, algo que todos conocían, el sembrador. Sí. Paso una consulta. También puede ser la de Lázaro, ¿es una parábola? La de Lázaro. El milagro, Lázaro, es la del el rico y el pobre. ¿Es una parábola esa? La de Lázaro que muere y va al cielo. Sí. ¿Esa? Sí, es una parábola. Sí, que está cruzado, sí, que tiene los pies, las manos, todo cruzado y está vendado. No hay que confundir con el Lázaro, el amigo de Jesús, de Lázaro. lo resucita. Ese es otro Lázaro, ¿no? No, yo pensaba en ese también. Para mí no es es un milagro. parábola, digamos. Hay una que es una parábola. Resucita y muere, pero no es una parábola esa, ¿no?
No, la que es parábola es la que el rico come, se da grandes banquetes y Lázaro está ahí tirado y no le dan nada. Y después cuando muere, Lázaro se va al cielo y el rico va a otro lado, digamos, ¿no? Y entonces quiere cruzarse, le pide que Lázaro le moje, aunque sea con la lengua, para calmar la sed. Le dice que, bueno, que hay no se puede pasar de un lugar hacia otro. Entonces el rico después pide bajar a la tierra para advertirle a los hermanos, a su familia, para que no hagan lo mismo, ¿no? Eso sería una parábola. Ahora, otra cosa es Lázaro que muere y Jesús lo resucita. Eso ya no es una parábola, ¿sí? O sea, hay un Lázaro que es el hermano de Marta y María, al que Jesús resucita. Eso es una cosa. Y después se nombra en la Biblia otro Lázaro, que es un personaje de una parábola. No sé a cuál de los dos vos hacías referencia, David. No, digamos porque nosotros hay, lo que es en el santuario, en la catequesis, cuando hacemos la bienvenida cantamos una canción que está referida a Lázaro. Es de Lázaro, Marta. Por eso yo preguntaba si era una parábola. No, eso no. No. La parábola es como un cuento, ¿sí? Eso no es un cuento, eso es un hecho. Jesús lo resucita a Lázaro, ¿sí? En cambio, las parábolas son cuentos que sacan experiencias de la vida cotidiana y que dan una moraleja, que dejan un mensaje. Por ejemplo, el buen pastor, la oveja perdida, ¿sí? Entonces todo el mundo veía pastores, veía ovejas. Entonces Jesús dice, bueno, así como cuando un pastor tiene ovejas y una se va y el pastor la busca. Bueno, entonces, partiendo de un hecho de la vida diaria, se elabora como un cuento, un relato que tiene un mensaje. Esto lo vemos ya en el Antiguo Testamento también, ¿no? Ahí yo les cito el libro de Isaías en el capítulo 5, hay una parábola en Mateo 13, y bueno, todo el conjunto de parábolas que era un estilo muy usado por Jesús. Entonces, decíamos, hay diferentes maneras de transmitir un mensaje. Uno de esos es a través de un cuento. El hijo pródigo, son relatos creados para dar un mensaje. Bien. Bueno, el credo es realmente una confesión de lo que Dios hizo en la historia. Es reconocer la mano de Dios, la presencia de Dios en medio de la historia, y ustedes después pueden ver en el libro del Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, y si no también, tenemos ya en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por ejemplo, si alguien tiene Hechos 3, 13 al 15, sí, Silvia. Hechos 3, porque justo tengo ahí tu imagen, Hechos 3 ya lo tengo, ¿qué versículo? 13 al 15. Del 13 al 15. Sí. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, glorificó a su servidor Jesús, a quien ustedes entregaron renegando de él delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Ustedes renegaron del santo y del justo, y pidiendo como una gracia la liberación de un homicida, mataron al autor de la vida. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos.
Ahí está, ¿ven? Entonces hay una confesión. ¿Qué hizo Dios? Resucitó a Jesús de entre los muertos. Eso viene a ser un credo, ¿no? Una confesión de cómo Dios interviene en la historia. Luego tenemos un himno, que son cantos de alabanza, donde se exalta a veces de una manera exagerada los hechos, las cosas que pasan, siempre alabanza a Dios, digamos, ¿no? Por hechos que han sucedido. Bueno, ahí después pueden ver el Salmo 113 o Colosenses 1, 15 al 20. Entonces, por ejemplo, podemos ver el Salmo 113, dice: alaben servidores del Señor, alaben el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre. Desde la salida del sol hasta su ocaso, sea alabado el nombre del Señor. El Señor está sobre todas las naciones. Bueno, sigue alabando, ¿no?, a Dios por lo que él hizo. Él levanta del polvo al desvalido, alza al pobre de su miseria, etc. Eso sería un himno. Bueno, dejemos los géneros literarios ya, que demasiados ya hemos visto, y queremos pasar ahora al tema de los números. Para nosotros, un número significa una cantidad. Si decimos, qué sé yo, que tengo 3 manzanas, es que tengo 3 manzanas. ¿Sí? Pero en la cultura semítica de Israel, el número no siempre significa lo que significa para nosotros. O sea, no siempre el 4 significa que yo tengo 4 cosas, sino que ese 4 puede tener otro significado. Entonces, podemos distinguir entre 3 tipos de significados en los números. El primero es la cantidad. Acá está. Ahí se los explico con manzanitas, ¿sí?, para que entiendan. Fíjense. Entonces, acá es el uso que le damos diariamente nosotros. No son simbólicos, no expresan ningún lenguaje oculto. Lo que el número dice es lo que el autor quiso decir. Ahí le pongo 2 ejemplos. Primer libro de Reyes, en el capítulo 4, versículo 7, por ejemplo, dice: Salomón tenía 12 prefectos distribuidos por todo Israel. Ellos abastecían al rey y a su casa un mes por año cada uno. Entonces, bueno, ahí el número 12 significa simplemente 12. ¿Sí? No hay que buscarle ningún otro significado en el sentido. Entonces, entonces en la Biblia podemos encontrar con números que lo que dicen es, ¿sí? Dice 4, es 4. Ahora, acá pasamos ya a otro sentido en los números, donde ya el número no indica cantidad, sino que expresa una idea, un mensaje. Los semitas, los judíos, entendían perfectamente el mensaje a través de los números. ¿Sí? Nosotros no, porque no respondemos a esa cultura. Entonces tenemos que saber interpretar lo que para ellos significaban a veces los números. O sea, a veces el 1 era 1, pero a veces, por el contexto en el cual aparece el 1, ellos sabían cuál era el significado que tenía ese número. ¿Sí?
Por ejemplo, el 1 hace referencia al ámbito de lo divino. Por ejemplo, tenemos el texto de Juan, capítulo 10, versículo 30. Lo encontré, Sergio, Sí, te lo leo. bueno, El Padre y yo somos una sola cosa. bien. Entonces, cuando habla de una sola cosa, está hablando el Padre y yo somos, vendría a ser, pertenecemos al ámbito de lo divino, somos Dios, digamos, ¿no? Entonces, ese uno, cuando escuchan que Jesús dice, el Padre y yo somos uno, está diciendo eso, está diciendo su propia divinidad, Jesús. Yo soy tan Dios como el Padre, de alguna manera. Entonces, el ser uno no es lo mismo que cuando Jesús nos dice, sean uno para que el mundo cree. Ahí ese uno tiene otro sentido, ¿no? El de la divinidad, ¿sí? En cambio acá, sí, el sentido, el simbolismo es el que ese uno representa el ámbito de lo sagrado, de lo divino. Fíjense el número 2. El 2 hace referencia al hombre que está dividido, ¿cierto? Porque por un lado tiene esa división entre el bien y el mal, ¿sí? Que está en el corazón del hombre. ¿No? Después les pongo otros ejemplos, pero después ustedes los buscan, ¿no es cierto? Pero el número 2 entonces a veces hace referencia, ¿sí?, a esta dualidad que hay en el hombre, del bien y del mal. Fíjense el número 3. El 3 significa totalidad. ¿Por qué? Porque el 3 hace referencia al pasado, presente y futuro. Entonces, el 3 es todo. Trinidad, el todo. Principio, pasado, futuro. Presente, digo. Fíjense, por ejemplo, Mateo 4, 1:11. Son las tentaciones de Jesús en el desierto. ¿Sí? Si ustedes leen el texto después, van a ver que ¿cuántas son las tentaciones de Jesús? Son 3. Son 3. La primera es, ¿se acuerdan, no? Las tentaciones, Jesús está en el desierto, se le aparece el diablo y le dice, si tú eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús responde, no solo de hombre. ¿Cuál es la segunda tentación? Estamos en Mateo 4. ¿Cuál es la segunda tentación que encuentran ustedes? Es la que se tire hacia abajo. Bien, que se tire de una montaña, en la parte más alta, digo, del templo, porque los ángeles van a venir y estarán que tropiece. Y Jesús responde, no tentarás al Señor tu Dios. Y la tercera tentación, Que se postre ante él. exacto, que lo adore. Claro, Jesús que le lo dice, adore. o sea, que el diablo le iba a dar todos los reinos del mundo. Si Y te él lo postras adoraba. para adorarme. ¿Y Jesús qué responde? Retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto. ¿Y qué pasó? Dice, de inmediato lo dejó el diablo y unos ángeles vinieron a servirle. Bien. Entonces, ¿cuántas tentaciones vemos? 3. 3. Es.
Ahora, también tenemos las tentaciones. Fíjense, ¿quién más relata las tentaciones de Jesús? ¿Qué otro evangelio lo encontramos? En Marcos y Lucas. 1:12. Bien, Y Lucas 4, del 1 al 13. perfecto. Fíjense en Lucas 4 cómo terminan las tentaciones. También aparecen las 3 tentaciones, pero fíjense cómo termina en el versículo 13. Lucas 4. El versículo 13. Sí, Habiendo agotado todas las formas de tentación, el diablo se alejó de él para volver en el momento oportuno. ¿qué quiere decir eso? Que Jesús fue tentado ¿cuántas veces? 3 veces. 3 veces. No. Y nunca más fue tentado. Quiere decir, se alejó hasta el momento oportuno, o sea que volvió la tentación. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús no fue tentado 3 veces. Claro, volvió más veces, siempre que puede lo va a volver a tentar. Cuando querían hacer rey. ¿Y cuándo más lo tentaron, que se acuerdan ustedes? En la noche de la pasión, padre. ¿Cómo? En la noche de la pasión. En la noche de la pasión. Pedro, Sergio, hay mucho ruido. no sé quién es. Teléfono de María. El teléfono de María. Ah, ahí está. Bien, gracias. José. Cuando Jesús le dijo a Pedro también, aléjate de Satanás, ¿no? Exactamente, ¿no? Y cuando está en la cruz, ¿qué le gritan a Jesús ahí? Bájate de la cruz. Sí, si sos y así Dios, que sí. creeremos en ti. ¿Sí? O sea, la tentación de decirle, bueno, bájate y vamos a creer que sos el Hijo de Dios, si tenés el poder para bajarte de la cruz. Sí. Entonces, distintas tentaciones. Entonces, ¿por qué se ponen 3 tentaciones nada más en estos relatos? 3 significando esta totalidad. Jesús fue tentado antes de ir al desierto, en el desierto y después del desierto. Presente, pasado y futuro. ¿Sí? O sea, el número 3 engloba la totalidad, significa. ¿Sí? ¿Y por qué el 3 significa eso? Y bueno, que hay pasado, presente y futuro. ¿No tiene nada que ver con la Trinidad también? Bueno, no, porque la Trinidad no aparece en la Biblia. O sea, no aparece explícitamente la palabra Trinidad, ¿no? Ok. Entonces, la Biblia, después sí podemos hacer que coincida también, ¿no? Bueno, Dios también, Dios trino es presente, pasado y futuro. Pero Gracias. en la Biblia no aparece propiamente el número 3, haciendo referencia a la Trinidad. El número 4, ¿no? A veces el 4, bueno, ahí hay un texto de Ezequiel, otro del Apocalipsis, hace referencia al mundo, el universo, ¿no? ¿Por qué? Porque son 4 puntos cardinales, ¿no? Entonces, a veces cuando aparece el 4, como en estos textos, se nos habla del universo, ¿no? El norte, sur, este, oeste. El número 5 es una cantidad indefinida.
puede poner, bueno, acá hay un niño que tiene 5 panes. Bueno, tiene algunos panes, ¿sí? No propiamente 5, sino también un número, podemos decir, simbólico. Significa algunos. Luego el 7 es el número de la perfección, ¿sí? Este número sí aparece reiteradas veces. Por ejemplo, 70 veces 7. exactamente, ¿no? Por ejemplo, el 70 veces 7, ¿no? Ese perdón que es el signo 7 perfecto, digamos, ¿no? Entonces, así también tiene que ser nuestro amor, nuestra misericordia, el número de la perfección. Número 10. Bueno, Tenemos 10 dedos en las manos. Perdón, Entonces, padre, una pregunta. Sí, ¿Por qué se salteó los números? porque no todos los números tienen un simbolismo, un significado. Ah, Algunos, ¿sí? Y acá también estamos viendo más bien los más importantes, ¿sí? ah. Ujú. Los que más aparecen, digamos. Gracias, padre. Por ejemplo, el número 6, el que no llega a ser perfecto, ¿no? El número 6, por ejemplo. Si es que la perfección, el 6 no llega a ser. Por eso a veces puede ser lo contrario, como vamos a ver después en el 666. Simbolismo, entonces, el 10, tenemos 10 dedos, entonces también a la hora de hacer los mandamientos. ¿Por qué los mandamientos no son 11, no son 12, son 10? Por una cuestión de que con los dedos en la mano los podemos recordar. Es como el rosario, ¿sí? ¿Por qué son 10 Ave María? Podemos ir contando, ¿no? Bueno, y entonces Claro, también, claro. acá hay unos apuntes, después si ustedes se fijan, dice mnemotécnico. O sea, mnemotécnicos son formas para no olvidarse. Entonces, Quedó ropa todavía afuera. ir contando. Perdón, pero hay mucha interferencia, no se escucha bien. Son los micrófonos que tienen que silenciar. A ver si pueden apagar, por favor. Bien. Bueno, avanzamos un poquito, así podemos terminar. El número 12 hace referencia a la elección. Por eso son 12 apóstoles y 12 tribus de Israel. Claro. O sea, las tribus de Israel es el pueblo elegido. Por eso son 12. 12 significa eso, ¿no? El ser elegido. Y a la vez los apóstoles conforman al nuevo pueblo elegido, que es la iglesia. Por eso tienen que ser 12. Por eso, cuando se muere Judas, mata a Judas, hay que buscar a alguien que reemplace a Judas para que sigan siendo 12. ¿No? Se le elige a Matías, hecho de los apóstoles. Bien. Bueno, acá marco el texto donde se elige a 12. Entonces, tiene ese simbolismo de la elección. Son el pueblo elegido. El número 40 también significa un cambio, ¿no? Un cambio de un periodo a otro. Hay algo ahí que cambia. Entonces, por ejemplo, 40 años tuvieron los israelitas en el desierto. 40 días Jesús, claro, Exacto, en el desierto. Entonces, no quiere decir que tuvieron 40 años. No quiere decir que Jesús estuvo 40 días. Sino que ese 40 significa, bueno, ahí se produce un cambio, una transformación. Jesús también vive ahí una experiencia de purificación, una experiencia especial, ¿no? Al igual que el pueblo de Israel lo vivió durante el tiempo que estuvo en el desierto. Ahora, si Jesús estuvo en el desierto un día, una semana, 40 días,
50, no sé, no sabemos. Ese 40 no quiere significar que él estuvo 40 días, sino que significa hubo ahí un cambio, una etapa en la vida de Jesús. El número 1000 significa multitud, una gran cantidad. El libro del Apocalipsis habla que los que se salvan son 144.000. No les puse cuál es el texto. Pero bueno, a veces que hace referencia al número 1000, sobre todo el Apocalipsis, o también se lo ponieron 5.000 hombres, ¿no? La multiplicación de los panes, bueno, significa una multitud. Cuando dice que se van a salvar 144.000, algunas sectas creen que toman al pie de la letra esos 144.000, ese número, y dicen, bueno, son 144.000 los que se salvan. Y en realidad, ese número 144.000 nos viene de multiplicar 12 por 12. ¿Cuánto es 12 por 12? 144. 144. ¿Y por 1000? 1004. 144.000. 144.000. Entonces, fíjense, Apocalipsis 7 habla de los elegidos de Dios, y en el versículo 4 dice: oí entonces el número de los que habían sido marcados. Eran 144.000, pertenecientes a todas las tribus de Israel. Entonces, bueno, ahí después empieza a enumerar, ¿no? 12.000 de la tribu de Judá, 12.000 de la de Rubén. Bueno, acá lo importante es ver cómo el número 12 representa, ¿cierto? ¿Qué significaba el número 12? Las 12 tribus de Israel. Los elegidos. Número 12, muy bien. ¿El 12 qué significa? Elegido. Elegido. Los apóstoles. Elegido. Los apóstoles, 12. Exacto. Elegido significa. Que hay una multitud de elegidos que van a ser salvos. ¿Sí? Eso significaría el 144.000. Del antiguo pueblo y del nuevo pueblo, que es la iglesia. ¿Estamos más o menos con esto? Entonces, si uno lee, se salvan solo 144.000, no, es 144.000 significa que los elegidos del antiguo pueblo, del nuevo pueblo, son una multitud los que se van a salvar. ¿Bien? O sea, con el 1000 terminamos el tema del número entendido de manera simbólica. ¿Qué quiere decir? Bueno, que tengamos en cuenta que los números no siempre en la Biblia quieren decir esa cantidad, sino que a veces quieren transmitir un mensaje. Repito, para nosotros es difícil a veces poder saber si acá en este lugar de la Biblia está diciendo si es el número en sí, o sea, si significa la cantidad que dice, o si está teniendo otro mensaje. Para la mentalidad de judía semita, los números, ellos ya sabían cuándo el número significaba el número y cuándo remitía a otro mensaje o a este simbolismo del que le estoy diciendo a ustedes. Pero bueno, más o menos, entendiendo el simbolismo que ellos le daban a los números, tal vez podamos, cuando nos aparecen los números, ver si hace referencia a la cantidad o si está haciendo referencia a algún mensaje como este de los 144.000. Y llegamos a la última. Decía que hay tres maneras de entender los números.
a veces hacen referencia a la propia cantidad, otro a un simbolismo oculto, y otro esto que se llama gematría. ¿Qué es la gematría? La gematría es una particularidad que tiene la lengua hebrea, la lengua griega. Nosotros escribimos, los números con unos caracteres de una manera y las letras con otra, ¿sí? En cambio, los hebreos, los griegos, los números los escriben con letras, ¿sí? Entonces, con las letras representan números. Por ejemplo, también los números romanos, por ejemplo. Los números romanos son letras. Gematría sería también. ¿Cómo? Gematría sería también los números romanos. Sí, sería algo así. Ahora, fíjense ustedes, esta palabra que les pongo acá, a estas letras les corresponde este número en hebreo, ¿sí? Entonces, para ellos la N, diríamos la letra N sería, no es tal cual lo estoy diciendo, pero esto para que lo puedan entender de una manera gráfica, ¿sí? Es como que nosotros digamos, bueno, para la N, el número 50 se utiliza la letra N, ¿sí? La R, 200, esa W sería como una O, 6, la N 50, la Q 100, la S 60, la R valía 100. Entonces ustedes ven que siempre la misma letra tiene el mismo número. O sea, la N, ahí a los dos tienen 50, la R, las dos R tienen 200, y si uno suma todos estos números, ¿cuánto da? Bueno, ya tienen el resultado abajo. Ese es el resultado, 200 y 200, 400, y 100, 500, 50 y 50, 600, 66. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Las letras de arriba significan Nerón César. El César era el emperador, el rey. Entonces, para no escribir Nerón César, ellos ponían 666. Entonces, ellos ya saben que el 666 está haciendo referencia a Nerón César por la suma de las letras. A cada letra corresponde un número. Esto nosotros no lo manejamos, digamos, pero para ellos este sistema era común y lo entendían y lo interpretaban. ¿A qué vamos con esto? Entonces, cuando el libro del Apocalipsis, ¿no es cierto?, nos habla del Apocalipsis 13, 18, dice: el que tenga inteligencia calcule la cifra de la bestia, porque es una cifra humana. 666. ¿Sí? Entonces, cuando leemos el 666, la bestia, lo que está haciendo referencia es justamente al emperador Nerón. ¿Por qué? Porque es aquel que perseguía a la iglesia. Sacrificaba a los cristianos. Entonces, acá ponemos este ejemplo para ver cómo. Acá, ¿qué es lo importante tener en claro? Que a las letras, ellos le daban un valor numérico, ¿sí? Y que ellos sabían que sumando esos números, les daba una cifra que representaba
una frase, una palabra, como en este caso, Nerón César. Entonces, con esto, uno entiende que toda esa fantasía en torno al 666, de películas, de cosas que uno ha escuchado, el anticristo y no sé qué cosa, nada tienen que ver con el 666 del Apocalipsis. ¿Sí? Y en códigos ellos, padres, se comunicaban a través de códigos por lo que eran perseguidos. Exactamente. Pero digo, más allá de la persecución, ellos ya usaban este sistema, ¿sí? de códigos que ellos en la cultura los entendían. Y el libro del Apocalipsis usa entonces esos códigos que ya eran entendidos. No era que al escribir el libro del Apocalipsis comienzan a inventar este modo, sino que ya era común en la época. Para los judíos, no para los romanos. Si los romanos leían 666, no está bien que estaba hablando del emperador. ¿Sí? Igual cuando se habla de la bestia. El 666, cuando aparece en el Apocalipsis, viene luego de hablar de una bestia de 2 cuernos, como un cordero, hablaba como un dragón. Esta bestia ejercía todo el poder de la primera y estaba a su servicio. Bueno, habla todo sobre la bestia y termina diciendo, el que tenga inteligencia calcule la cifra de la bestia, porque es una cifra humana, 666. ¿Sí? O sea, esto significa que para interpretar la Biblia tenemos que tener en cuenta también que aún los números tienen su simbolismo y su significado. Vamos a salir de acá, espero no desaparecer cuando deje de compartir pantalla. Bien. Bueno, ¿hay alguna pregunta, alguna cosa que haya quedado dando vueltas o que quieran comentar? Padre. Sí. Hola, soy Javier, buenas noches. Yo me conecté tarde, padre. Quería saber sobre los ejercicios bíblicos, los 30 ejercicios bíblicos que usted dio, si se los puede enviar todavía. Sí, sí, eso cuando ustedes, como les digo, eso va como algo extra de lo que va a ser la evaluación, ¿sí? Eso no es evaluativo, sino es simplemente les di por si alguno quiere hacer esos ejercicios para que me los mande, yo los vea, les pueda hacer alguna corrección o alguna cosa para que ustedes lo puedan tener, ver cuál es el sentido de ese texto. ¿Sí? Pero sí, padre, quieran... Sí, discúlpeme, padre. ¿Y a dónde hay que enviarlo? ¿A dónde lo tengo que enviar? Y a mi WhatsApp puedes mandarlo. Su WhatsApp, no, yo no lo... A ver, está en el grupo, claro, ahí está, ya sé, padre. Aparece en el grupo, Javier, aparece en el grupo. Bueno, sí. Gracias, padre, gracias. Bien, bien. Padre, yo tengo una consulta. Esto de los simbolismos y que estuvimos hablando ahora, ¿no? ¿Lo podemos también encontrar, como usted nos dijo, en el diccionario bíblico? ¿Nos puede también aclarar eso? Sí, todo esto. De hecho, hay libros de símbolos bíblicos. También pueden encontrar, ¿sí? Hay diccionarios bíblicos y hay libros que son propios de los símbolos. Yo por ahí tengo uno, pero es de los evangelios, me parece. Padre. Sí. Hay una aplicación que es diccionario bíblico, ¿eso sirve? No la conozco, pero bueno, hay que ver también de quién es.
se puede bajar como si fuera una Biblia de Google Play, algo así. Ajá. Google Play. Se Y puede bueno, bajar, pues, no sé si sirve. quizá después me fijo a ver cuál es, y cualquier cosa les digo en el grupo. Si pueden mandarme en el grupo una foto o algo de la aplicación, algo para ver cuál es, así la vemos y te Es que digo. yo solamente, es que yo solamente uso teléfono, o sea que para conectarme y tengo en el teléfono. Ah, bueno, si no, ¿cómo se llama? Fíjate bien cómo se llama. Diccionario bíblico. Así se llama. Bueno, Sí. después me fijo y les... Bueno. Perfecto. Padre, una consulta. Sí. ¿Cuándo nos va a mandar ese cuestionario que usted dice? Para evaluarnos. La semana que viene, calculo que el lunes puede ser. Ah, bueno. Bueno, yo en estos días le voy a estar mandando algunos de los ejercicios que hice, de eso que usted mandó. Vale. Perfecto, perfecto. Bueno. Yo también, padre. Estoy tratando Bueno. de hacer de a poquito. Sí, no, tranquilo, tranquilo. Cuando puedan, en el momento que puedan, no hay problema. Bueno. Padre, ¿hay un tiempo límite para entregar esa evaluación? Sí, la evaluación sí. Hay un tiempo límite. Que yo se las envíe y en ese día las puedan realizar. ¿Sí? Que tengan un día para hacerlo. Bien. O sea, ¿todo un día, padre? Disculpe. Sí, ¿Todo sí, un todo el día? día. Todo el día. Ah, está. Porque yo trabajo, por eso le pregunto. Trabajo todo el día. Los mando a la mañana, yo les aviso en el grupo, se los mando por el grupo, de hecho, y ahí les pongo hasta cuándo tienen para hacerlo. ¿Sí? Ah, bueno, padre. Porque yo recién vengo a la tarde-noche a mi casa. Bien. Recién Sí, ahí sí. lo voy a poder hacer, papá. Te los envío los primeros días de la semana que viene. Bueno, padre. Y te lo enviamos a vos, padre Sergio, por privado. Trataré de enviar a tiempo. ¿Cómo? Si te lo enviamos a vos por privado también. No, porque eso ustedes van a completar y a mí me llega, le va a decir al final. Ah, perfecto. Formulario de Es una Google. aplicación. Sí, sí, sí. Bien, ahora sí. Lo hicimos con Diego también, hicimos con Diego formularios. Bien, bueno, entonces así. Pues Te hago una pregunta, padre Sergio. ¿Es ese que te da la nota ya directamente, cuando lo terminás? El cuestionario. Sí, me parece que da la nota, sí. Bien. Sergio, una sola cosa, te quería contar que estuve viendo lo que decía la compañera de los diccionarios bíblicos. Hay un montón de aplicaciones, se debe haber como 10. Oh, bueno, ya me voy a fijar, a ver, voy a empezar a ver cuál les sugiero, a ver si alguna puede andar. Hay que prestar atención que sea católico y no protestante. Claro. Tenemos doctrinas diferentes. Un momento. Hay también de Reina Valera y de la Biblia Católica. Sí, es el primero que aparece, Reina Valera, y después Biblia de América, Diccionario Bíblico en español, hay varios. No, esa Reina Valera no, Sí, no es católica. Esa no. No. Sí. Bueno, después voy a revisar a ver qué encuentro y les digo. Bueno, bien. Bueno, muchas gracias por la paciencia. Sé que los días han sido no suficientes, digamos, para poder tratar el tema de la Biblia, que es tan amplio. Siempre vamos a quedar cortos en lo que digamos, pero me pareció importante que podamos verlo desde un punto de vista de la interpretación, ¿sí? De poder ver que la Biblia, bueno,
hay que leerla de una manera especial, sabiendo todo lo que venimos repitiendo, que hay que tener en cuenta lo que el autor quiso decir, el contexto, bueno, ustedes después si quieren, también para responder el cuestionario, les aconsejo que lean los apuntes, son 8 hojas, 8 páginas, revisen las diapositivas que hemos visto, ¿no? Y con eso van a poder hacerlo tranquilamente. Y que también nos ayude como a fijar, digo, ¿no? Algunas cosas que son más importantes. Y, bueno, sobre todo también la idea de poder transmitirlo, ¿cierto? Entonces uno también poder transmitir, poder enseñar, poder compartir lo que uno aprende y que seguramente nos va a servir en nuestra tarea pastoral. Y siempre queda abierto, ¿no es cierto?, para que podamos profundizar, ¿no es cierto?, en diferentes ámbitos, en lo simbólico, en los libros, en géneros literarios, bueno, lo que hemos visto. Y bueno, a mí sería bueno, no sé, yo no sé cómo es el esquema, digamos, del seminario, las materias, pero hubiera sido, o sería bueno, conveniente quizás, poder tener luego algo ya propiamente de Antiguo y Nuevo Testamento. Pero bueno, eso ya queda en los que lo organizan, ya deben tener pautado cómo siguen. Así que bueno, a mí en principio me pidieron sobre Sagradas Escrituras y me pareció que algo introductorio sería lo primero, ¿no? No podemos hablar del Antiguo y Nuevo Testamento si antes no tenemos estos conceptos más o menos claros sobre la Biblia en general. Así que bueno, muy bien, vayan leyendo eso y después les envío el cuestionario. Y bueno, quedo en contacto, a disposición de ustedes, está mi teléfono, por lo que necesiten, con confianza, así que bueno. Muchas gracias, Sergio, muchas gracias, muy generoso. Muchas gracias, padre. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, padre. Muchas gracias, Un padre. gusto, Un gusto, Padre, por todo. Muchas Gracias, padre. gracias, padre, por todas las clases que nos dio. Muchas gracias. Bueno, Gracias, padre, por todo. Chao. O en otro momento, en otra circunstancia. Ojalá que te volvamos a ver. Sí, totalmente. Sí. Una segunda parte estaría buena. Sí, sí, muy buena, es verdad. Bueno, muchas gracias, que Dios me los bendiga. Del mismo modo. Y que te bendiga a vos también. Dios los bendiga, Muchas gracias. padre, también. Gracias, padre. Buenas Tenga noches. mucha suerte. Chao, buenas noches. Un Yo placer. Para usted, salgo, padre. Sergio, yo no salgo Para porque todos. estoy grabando esto, no sé, que a ver si Explota. explota. Chao a todos. Chao a todos. Chao, buen fin de y bendiciones para todos. Chao, Gaby. Chao, Moni. Chao, Silvia. Chao, hermoso. Gracias, padre. Chao, padre. Gracias. Sergio, acá dice pausar, parar de grabar. Yo no toco nada, decís vos. ¿A vos te quedó eso? Pues se me fue el padre, me muero. Ya se fue. Ay, ¿qué hago ahora? No, chicas, me muero, ¿qué hago? No me dejes sola, me quedo hasta el año que viene. No te rías. Parece Ana, que no te se rías. corta solo. Sí, no te rías. Ana. Que lo tiene que cortar solo. ¿Corta solo, decís vos? No tiene idea tampoco. Ahora le pregunto por privado, a ver si me Dale, contesta. porfi, dale, Gustavo, preguntale, ¿qué hago? ¿Me quedo acá? ¿Apago la computadora? Yo no entiendo nada de la tecnología. Siempre estoy con los chicos alrededor que me ayudan porque soy medio una boleta. Padre Sergio, Silvia dice no sabe qué hacer y
que si tiene que esperar que salgan todos y tiene que parar la grabación o qué es lo que tiene que hacer, padre. Hay un botón que diga salir, ¿no? Ahí le mandé, está en línea, pero no lo veo. Ahí lo llamo, a ver. No, yo para no perder todo esto, porque me muero si porque hice algo, me fui si perdemos la grabación. Hola, padre. Está Silvia y no sabe qué hacer con la grabación. ¿Cómo tiene que hacer, padre? Ajá. Decirle que deje nomás que termine la grabación y que cuando ahí le va a aparecer una barra de cómo va el progreso de la grabación. Y después. 10, 20, 30, 80 y cuando llegue al 100%, eso se va a ir el cuadrito ese y ya que deje nomás ahí, no tiene que hacer más nada. Bueno. O sea, dejar la computadora prendida nada más hasta que esa barra llegue a 100 y desaparezca. Y después ya Lisandro le va a indicar bien cómo hacer para que se lo pasen a él. ¿Sí? Bueno, escúchame. ¿Escuchaste? Gustavo, sí, lo escuché, Gustavo. Escucha. No entendí Sí. cómo, pero no importa. ¿Apareció ahí el cuadrito? ¿Apareció el cuadrito, dice? No tengo ningún cuadrito, mirá. A ver, ¿cómo hago para mostrarte que no tengo ningún cuadrito? A ver. Bueno, a los hermanos que están todavía conectados, que se desconecten. A lo mejor falta que se desconecten todos, porque ahí figuran 8 todavía. Y escucha. Ella tiene que irse. ¿Ya se fue? Ah, tenés que irte, dice. Ah, tenés que irte y ahí te va a aparecer. Claro, ella pone salir y ahí ya se les corta a todos y ahí comienza la grabación en su computadora. Ah, ahí está. Listo. Ella que salga del Zoom aunque no se vayan los otros, que ella se vaya y ya se van a ir todos. Ah, listo, ahí comprendí. Bueno. Y ahí cuando vos te salís empieza la grabación hasta que se completa 100%. No apagues la comp. Ahí está. Gustavo, Listo. sos un grosso, Gustavo. Listo, después se comunican con vos para que vos se lo envíes. Sos un genio, Gustavo. Gracias, padre. Gracias, padre Sergio. Abrazo, bendiciones. Chao, ya me voy. Bueno, nos vemos. Chao, chao. 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 Bendiciones.